Iglesia, bienvenidos a brindarle adoración al Señor. Espero que hayan traído dispuestos su corazón. Vamos a estar ubicándonos en el libro de Mateo, capítulo 2. Mateo, capítulo 2. Ok, mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a estar en Mateo, capítulo 2, versículo 1. Gracias, Ari. ¿Ya están ubicados? Vamos a leerlo entonces. El título dice: La visita de los magos. Leemos desde el capítulo 2, versículo 1, dice de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oremos. Señor, te damos gracias porque de nuevo estamos aquí, Señor, delante de tu presencia en tu iglesia, en esta congregación, Señor, con la intención de glorificarte y honrarte, Señor. Siempre necesitamos de ti, de tu palabra, de tu Santo Espíritu, Señor. Por eso te pedimos que nos guíes a través de él en tu enseñanza y en el respaldo de la iglesia, para que tu verdad sea edificante para cada uno de nosotros, Señor. En ti confiamos, dirígenos, Señor. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, comenzamos de esta manera. Vamos a estar en el libro de Mateo, capítulo 2, versículo 1. Leímos de la siguiente forma. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Yo quisiera detenerme por lo menos acá. Aquí hay bastante información, pero quisiera detenerme en una palabra clave aquí para llamar su atención. ¿Qué significa en días del rey Herodes? Esto es una pregunta sencilla, pero importantísima. En días de es un hebraísmo. Un hebraísmo es una expresión del idioma hebreo muy usada en la Biblia. En días de se utiliza para ubicarnos dentro de un periodo de tiempo. Lo podemos conseguir muchos textos en la Biblia cuando se expresa de esta manera, en días de, por lo menos en Primera de Crónicas 5:17, dice: en días de Jotán, rey de Judá. También dice el mismo versículo: en días de Jeroboam, rey de Israel. Asimismo, como lo dice en Mateo 2, que dice: en días del rey Herodes. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión es una expresión idiomática que nos ubica en un periodo dentro de la historia. Tenemos que ubicarnos dentro de la historia. Es como decir, durante la vida del rey X, o durante la época de este rey, o durante el reinado de este rey. Entonces, cuando leemos en días de, ya sabemos que nos estamos ubicando dentro de un periodo de tiempo de la historia. ¿Y por qué esto es importante? Porque además de ubicarnos en el tiempo, podemos saber si está antes de Cristo, después de Cristo, en qué periodo de la época estamos. Y no solo es para indicarnos el tiempo, también nos sirve para ubicarnos en la situación política que había en esa región durante ese reinado. Por eso Mateo nos está ayudando y nos está diciendo que cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, nos está ubicando en una posición política que nosotros ya debemos conocer por medio del contexto, que es lo que vamos a analizar hoy. Les traje un poquito de contexto para que sepamos qué significa en días del rey Herodes. Seguimos. Entonces, ¿cuál era la situación, cuál era el tiempo donde nos está ubicando Mateo? Dice que el tiempo del rey Herodes se cumplió desde el año 37 antes de Cristo hasta el año 4 antes de Cristo. Ese fue el periodo del reinado del rey Herodes. Ya teniendo el tiempo, ahora, ¿cuál es la situación política que estaba sucediendo en los días en que Jesús nació? Es importante porque si nosotros pensamos cuál era la situación política del país o de la región o de la zona donde cada uno de nosotros nacemos, tal vez no lo sabemos ahorita, pero nuestros padres y nuestras madres nos dan esos cuentos diciendo: hoy cuando yo fui a dar a luz a tal lugar, estaba esta situación, tal condición, y era necesario, porque nosotros vamos entendiendo qué estaba sucediendo en el país.
Así como el país hoy tiene una situación política, nosotros la conocemos claro después de estos terremotos, después de todas estas cosas que nos han pasado. Aquí también hay una situación política. Vamos a adentrarnos en ella para ver en este periodo cómo era la situación cuando Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Bueno, tenemos a Judá gobernada por un rey. ¿Qué rey era? El rey Herodes, Herodes el Grande. Pero este rey no era de la dinastía judía. Este rey fue impuesto por Roma. Acuérdense que habían unas guerras, habían unos imperios y Roma gobernaba esta región. Por lo tanto, Herodes, haciendo grandes esfuerzos y usando de sus influencias, él logró posicionarse, convencer a ciertas personas y por su talento, su esfuerzo, su habilidad, logró consolidarse como el rey de Judá. Pero era odiado por los judíos. ¿Por qué? Porque no era descendiente de los judíos. Herodes era un era idumeo, que venía de los edomitas, y los edomitas descienden de Esaú. No sé si ustedes se acuerdan cuando dice a Jacob amé y Esaú aborrecía, que hay un punto importantísimo aquí que no nos queremos desviar del tema, pero es necesario mencionarlo, que la descendencia de Esaú está representada por Herodes y quiere venir en contra del descendiente de Jacob, que viene de la tribu de Judá, y los que conocen el tema sabrán a qué estoy haciendo referencia. Esto es algún dato curioso que quería que conocieran. Ok, quiero decirle que Herodes era un gran estratega. Herodes, como no era judío, se convirtió al judaísmo, porque él está ostentando al rey de este pueblo, de esta región, y él se convirtió al judaísmo. También, con su astucia, se casó con una mujer de la dinastía judía, de los asmoneos, se casó con Marianne. Sí, Marianne se casó con ella. Esto es para tratar de no ponerle piedra de tropiezo a los judíos, para que no insurgieran contra él, para que lo aceptaran como rey. Era un estratega muy inteligente y sabía cuáles eran las decisiones que debía tomar para él mantenerse en el trono como rey, porque había muchas guerras, había muchas rebeliones y muchas cosas. Como era un buen estratega, en este periodo donde él reinó había una estabilidad económica y había muchas finanzas. Esto lo utilizó muy bien, hizo grandes construcciones, fundó ciudades, también contribuyó para abonar a su situación con su pueblo en la reconstrucción del templo. Y no escatimó dinero, sino que invirtió todo lo que pudo. Él quería ganarse los puntos con este pueblo al cual él estaba reinando, que lo odiaba porque era un rey tirano. Era fuerte, era paranoico, incluso para mantenerse en el reino, para eliminar algunas conspiraciones, mandó a ejecutar muchos familiares de él, incluso algunos hijos, a su esposa también, a su suegra y muchos líderes políticos también. Eso quiero que lo sepan para que conozcan la personalidad de este rey que estaba en este periodo de tiempo. Por eso es bonito cuando leemos un versículo y nosotros lo leemos a la ligera y nos parece tan hermoso y tan sencillo, pero fíjense todo lo que hay detrás de un solo versículo. Estamos en el 1, dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea. ¿Qué información nos está dando? Bueno, nos está diciendo que ¿dónde nació Jesús? Nos está diciendo en días del rey Herodes, nos está hablando de la situación política que había en esa región. Entonces, ¿qué nos sigue diciendo el versículo? El versículo nos dice, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Aquí hay puntos importantes. Cuando nos dice que vinieron del oriente unos magos, ¿qué pensamos nosotros? Por lo menos en la actualidad pensamos que en Harry Potter o algunos hechiceros que vinieron del oriente para Jerusalén. Entonces, no, hermano, tenemos que saber qué significan estos magos que vinieron del oriente y a Jerusalén. Estos magos que vinieron pertenecían a una raza, a una casta sacerdotal. Era una casta astronómica y diplomática. Venían desde Babilonia, Persia, ese era el lado oriental, donde dominaba el imperio parto.
Fíjense, Roma tiene su imperio y el imperio vecino, el imperio parto. Vienen de allá, de Jerusalén, del oriente, vienen esta casta sacerdotal a Jerusalén, que está bajo el dominio de Roma. Sabemos que, ya dijimos ahorita, que Herodes era un rey impuesto por Roma. Entonces, esto crea una tensión. Y es necesario que lo sepamos porque como un versículo tan sencillo nos muestra tanta tensión de esta situación que está sucediendo. Vamos a conocer un poquito sobre los que son los magos. Los magos los podemos ubicar como consejeros. Ellos siempre estaban al lado de los reyes, sobre los gobernantes. ¿Por qué? Porque ellos les proveían a ellos de consejo, de sabiduría. Estos magos estudiaban mucho, estudiaban las estrellas, la filosofía, la política, todo lo que ellos pudieran hacer, ellos estudiaban. ¿Por qué? Porque su posición para estar al lado de algunos reyes importantes, de los faraones en el Antiguo Testamento, ellos tenían que consolidar esta posición de conocimiento para que puedan ser útiles y poder cumplir ese trabajo que estaban haciendo allí. Entonces, otra cosa, los magos influían o tenían una capacidad de influir en cuanto a la elección y a la coronación de los reyes. Esto es importante porque como ellos estaban tan cerca de la parte más alta de los imperios, ellos influían y ellos tenían esta capacidad de hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con estos magos? Estos magos tenían un conocimiento amplio en sus amplios estudios. Ellos, si nos vamos a la Biblia, en el Antiguo Testamento, y nos ubicamos en el libro de Daniel, podemos ver cómo esta casta de magos, no siendo la misma, sino que es como es una casta y son estudiosos, estos magos en aquel tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, conocieron a Daniel, el profeta Daniel. Yo me voy a ir un momentico, Daniel, para que ustedes no pierdan mucho tiempo. Si lo pueden ubicar, ya yo lo tengo aquí cerca. Vamos a ir a Daniel, capítulo 2, versículo 48. Daniel 2, 48. Yo lo voy a leer rápidamente para no perder mucho tiempo. Dice de la siguiente manera. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y les hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. En este versículo, en su contexto, podemos ver cómo Daniel, que interpretó los sueños, cómo Daniel mostró sabiduría, porque fue Dios quien le dio esa sabiduría a Daniel, para que interpretase todos estos sueños, y cómo Faraón lo colocó como jefe supremo de los magos. ¿Qué conexión quiero hacer con esto? Que desde el Antiguo Testamento, ellos conociendo a Daniel, siendo Daniel el jefe supremo de todos los magos, de los adivinos, de todos los que estaban cerca del faraón, del rey, ellos conocieron a Daniel. ¿Por qué yo quiero hacer este enlace? Porque la conexión, yo me pregunto, ¿por qué estos reyes conocían de la estrella y del rey de Israel, del rey de Judá? Vamos a leerlo un poquito para volverlos a meter en contexto. Dice así: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, es decir, del oriente el imperio parto, hacia Jerusalén el imperio romano. Dice, y decían, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Yo me hacía esta pregunta: ¿por qué ellos sabían del rey de los judíos? ¿Por qué vieron su estrella en el oriente? Porque ellos vienen del oriente, allá fue donde vieron su estrella, y por qué venían a adorarle. Esta conexión la hacemos con Daniel, porque Daniel en el tiempo antiguo era jefe de esta casta de magos, por lo tanto ellos tenían conocimiento, ya Dios le había permitido, Dios le había revelado estas profecías judías, y ellos como estudiosos las mantenían, las repasaban y las buscaban.
Entonces, ¿qué dice el versículo 2? Dice, ¿dónde está el rey de los judíos? Dijimos ahorita que Herodes era el rey de los judíos. Si los magos hubiesen dicho estas palabras hasta acá, dirían, ¿dónde está el rey de los judíos? Herodes hubiese dicho, heme aquí, aquí estoy, ¿para qué me buscan? Pero los magos no se quedaron ahí, dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. El 3 dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. ¿Por qué se turbó? ¿Y por qué toda Jerusalén? Yo me hice un pequeño ejemplo para entender qué estaba pasando acá. Imagínense que uno compre un apartamento aquí en Venezuela y empieza a vivir en su apartamento, tranquilo, sin novedad. Y de repente llega alguien y toca la puerta. Y usted le abre y dice, llegó el dueño de este apartamento. ¿Qué es lo primero que hacemos nosotros? Decimos, ¿qué? El dueño soy yo. No, estoy buscando, ya llegó el dueño de este apartamento. Entonces, lo primero es la interrogante. Entonces, cuando la persona dice, aquí traigo los papeles y traigo al dueño. Lo segundo que viene es una turbación, una preocupación. Uno dice, los papeles, muéstramelos para ver. Esto fue lo mismo que le pasó a Herodes. Cuando Herodes escucha que dice que el rey de los judíos ha nacido y que vienen a adorarle, se turbó él y se turbó toda Jerusalén. ¿Por qué toda Jerusalén? En el contexto histórico nos dicen que Herodes llegó allí por batallas, por guerras, por todas estas situaciones. Jerusalén, al ver que llega otro rey, dice, ya vamos a empezar la guerra otra vez. Van a empezar la mortandad. Qué fuerte para ellos. Por eso se turba Herodes y se turba también toda Jerusalén. Entonces, lo primero que tenemos es turbación. Pero lo segundo que tenemos es investigación. En el ejemplo que le dije del apartamento, cuando te dicen yo traigo los papeles del apartamento, lo que dice, muéstramelo, dame para leerlo, para ver qué es lo que me estás diciendo. Bueno, eso mismo fue lo que hizo Herodes. Dice el versículo 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes, todos los principales y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, es como agarrar los papeles y decir, vamos a revisarlo. Entonces llamó a cada uno de los sacerdotes y llamó a los escribas, los expertos en esto, y les dijo, ¿dónde había de nacer el Cristo? El 5 dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, esta es la parte como cuando estamos leyendo el documento del apartamento. Es lo primordial, lo primero que dijo, necesito entender esto. Vénganse los sabios, vénganse los expertos, tenemos reunión, siéntese cada uno, díganme qué es esto. ¿Qué pasa con esto? ¿Cuál es esta profecía? Entonces, el versículo 7 nos demuestra el talento y la estrategia que tenía este rey. Él llega en el versículo 7 y nos dice, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. ¿Qué hizo? Los llamó en secreto e indagó, pero no solo indagó diligentemente. Fíjense el interés que tenía. Es su reinado que está en juego y él necesita saber qué está pasando. Y llega y los llama en secreto aparte. Tú eres el rey tú eres el dueño del apartamento. Pasa por acá, que vamos a investigar esto. Y los llama. Esta es la estrategia que él está haciendo. En el versículo 8, después que los investiga diligentemente, el versículo 8, los envía a Belén y le dice, id allá, averiguar con diligencia acerca del niño y cuando le halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y le adore. ¿Ustedes creen que Herodes iba a ir a adorar al niño? Está usando de su astucia, de su inteligencia. Era un buen estratega y él usó esta estrategia. Le dijo, es como le está diciendo, vayan y búsquenlo por mí. Dígame dónde está. Y yo voy a ir a adorarle. Sí, a adorarle vas a ir. Claro que sí. Entonces, él en el versículo 9, 8. Ok, en el versículo 9
Dice, ellos habiendo oído al rey se fueron y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Hermanos, qué maravilloso. Ellos llegaron por una estrella. Una estrella lo guió hasta allá. Ellos habían estudiado las escrituras, ellos están pendientes de las señales del cielo, de lo que habían aprendido y fueron a buscar a este niño. Y cuando Herodes, en su intento de manipularlos, de engañarlos, simplemente Dios volvió a mostrar la estrella y lo guió. Lo guió hasta donde estaba el niño. El versículo 10 dice, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Esto, ¿qué veo yo aquí cuando se regocijaron con grande gozo? Veo sinceridad, honestidad, verdad, amor. Ellos estaban convencidos, ellos estaban buscando a este rey, ellos iban a honrar a este rey, ellos venían preparados para recibir a este rey. Era una delegación, venían desde lejos buscándolo, buscando al rey de los judíos. Y al ver la estrella que se detuvo, se regocijaron con gran gozo. El versículo 11 dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Al verlo, lo adoraron. Ellos vinieron a algo y lo cumplieron. Lo buscaron, lo consiguieron y lo cumplieron lo que vinieron a hacer. Lo adoraron. Es decir, la profecía está cumplida. Cuando Daniel habló, cuando Daniel los enseñó, cuando ellos aprendieron todas estas cosas, cuando vieron la estrella, ellos están caminando por fe. Pero cuando consiguieron al niño, aquí en el versículo 11, al entrar a la casa, vieron al niño. Imagínense, si cuando vieron la estrella que se detuvo sintieron gozo, ¿qué sentirían ellos al ver al niño en la casa? Con su madre y postrándose, le rindieron honores, lo adoraron y le entregaron sus tesoros. Le entregaron oro, incienso y mirra. Estas ofrendas que le dieron para honrarlo tienen significados específicos cada uno entre sí. Sin embargo, quiero resaltar que estos tenían valores altos. También dicen que el incienso y la mirra, estas especias, eran escasas porque venían desde lugares lejos y eran casi, creo que un poco más valiosos que el mismo oro. Por lo tanto, le honraron con estos presentes. Y vemos que en el versículo 12 dice, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Hermanos, tenemos aquí una revelación que se le mostró a ellos como reyes. Un viaje emprendido y el cumplimiento de la profecía. Esto nos muestra que la profecía, su estudio, su dedicación terminó en fe. Esta es la fe que nosotros debemos tener, es la fe que nosotros debemos mantener. Que no nos pase a nosotros como el pueblo de Judá, que no estuvo ni atento a la estrella, ni atento a las señales, y llegó el Mesías, el rey, y ni cuenta se dieron. Vamos al versículo 12 entonces. Vemos que en el versículo 12 Dios está mostrando una revelación diciendo, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Aquí están estos magos. ¿Quién les reveló por sueños? ¿Quién les reveló por visiones? Dios les reveló a ellos. ¿Y qué les dijo? Les dijo que se fueran por otro camino. ¿Qué vemos aquí? Vemos que Dios está actuando, que Dios está frustrando los planes de Herodes y que está cumpliendo lo que prometió. Dios no está ajeno a nosotros. Dios está actuando. Entonces, el versículo nos muestra que Herodes anda buscando lo suyo. Herodes quiere su poder. Herodes quiere seguir consolidado allí. Pero Dios cumple lo que prometió. Esto ya estaba escrito desde mucho antes. Veamos qué dice el versículo 13. Dice así. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando,
tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio de la profecía, cuando dijo: de Egipto llamé a mis hijos. Hermanos, Dios le está revelando a él en sueño y le está dando orden, lo está dirigiendo. Dios está resguardando al niño porque Dios está cumpliendo su plan, su voluntad. Lo que él dijo que se cumpliría, eso sucederá. No habrá nadie que frustre eso. Vamos al versículo 16. Dice así: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos, no quiso ser consolada porque perecieron. Entonces, ¿qué pasa en el versículo 16? Estamos viendo que la estrategia de Herodes falló, porque dice: cuando se vio burlado por los magos. El plan, cuando él le dijo: vayan y díganme dónde está el niño para yo adorarle, era su estrategia para atentar contra el niño. Fue frustrado porque Dios intervino para que ellos se fueran en otra dirección y no regresasen a él. Entonces, él se enojó mucho y trajo un plan B. Es un gran estratega. Él sabe lo que está haciendo. Él dice: oye, no me dijeron la dirección del niño para ir contra él. Entonces, tengo un plan B. Como el versículo que está a su lado, el 7, dice que él indagó diligentemente sobre la estrella. Él sacó la cuenta y dice, al mismo versículo 16, terminando, dice así: conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Él investigó a los magos. Él sabía en qué tiempo había salido la estrella y calculó los años para mandar a matar a los niños en ese periodo de vida. Es un estratega, es inteligentísimo. Él dice: tengo que matar a este rey para que yo siga gobernando. Entonces, pero Dios, en el versículo 17 nos dice: entonces se cumplió lo que fue dicho. ¿Qué dice? Se cumplió. Lo que fue dicho, ¿por quién? Por el profeta, cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. ¿Qué vemos aquí en este versículo, hermanos? Estamos viendo en el versículo 17 el cumplimiento de esta profecía y estamos viendo la presencia de Dios. ¿Por qué la presencia de Dios? Porque ya Dios lo había dicho por medio de un profeta, mostrando su presencia. Creo que lo podemos ver aquí de manera indiscutible, la presencia de Dios. Entonces, si vamos a el versículo 19, seguimos la historia, dice: pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Hermanos, Dios informa, Dios dirige, Dios actúa. Nosotros hoy en día tenemos comunicaciones eficientes, un mensaje de WhatsApp, una llamada, muchas informaciones directas. Pero ¿cómo se podía enterar José de estas situaciones? Vemos cómo Dios actúa. Dios le mostró por medio de un ángel en sueño y le dio toda la información. Por eso le digo que Dios informa. Le dijo todo lo que iba a suceder. Levántate, toma al niño y a su madre, vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él obedeció. Se levantó, tomó al niño, a su madre y vino a la tierra de Israel. Veamos el versículo 22. Dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, es decir, Herodes murió pero quedó su hijo, dice, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueño, se fue a la región
de Galilea. Vemos que el hombre también actúa. Así como Herodes viene actuando, obrando, usando sus estrategias para mantenerse en el poder, vemos cómo ahorita José inteligentemente actúa también. Dice, ya va, no puedo ir a Judea porque ya quedó el hijo de Herodes quien quería matar al niño. No voy a ir allá. Entonces Dios respalda su pensamiento porque está diciendo en el versículo 22, él está diciendo que le reveló en sueño a qué región debía ir. Y le dijo que se fuese a Galilea. ¿Para qué se fue a Galilea? Por lo que dice el versículo 23. Y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret, que para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas y que había de ser llamado Nazareno. ¿Para qué el ángel le dijo que se fuera a Galilea? Para que se cumpliese lo que fue dicho por el ángel. Esto es la presencia de Dios. Este es el plan perfecto de Dios. Dios está actuando. Dios no nos está dejando a nosotros que hagamos lo que nos venga a la mente por hacer. Dios nos direcciona, como Dios le dice la ciudad a Galilea, cómo le dice dónde debe ir, cómo lo va guiando a su pueblo, porque Dios tiene un propósito, un plan de salvación que no se va a quebrantar. Hermano, hagamos un resumen de todo esto. ¿Qué tenemos? Tenemos a un rey llamado Herodes el Grande, en toda su potencia y su capacidad humana. Un estratega brillante, muy capaz. Lo tenemos intentando permanecer en el poder, en el reino de un pueblo que no le pertenece. Está buscando su gloria, su propio beneficio. Está luchando, está librando una lucha que jamás podrá ganar. ¿Cómo? ¿Por qué no puede ganarle? Porque el rey de los judíos había nacido. Herodes se creía el rey de los judíos, pero el verdadero rey de los judíos ya había nacido por voluntad de Dios, no impuesto por Roma, impuesto por Dios mismo. Este rey había sido adorado por sabios de un imperio lejano, pero desconocido por su propio pueblo. No vieron las señales, no vieron la estrella, no notaron su llegada. Ya había llegado y ellos ni cuenta se habían dado. Pero ¿qué pasó? Nada pudo impedirlo. Lo que Dios prometió se cumplió, porque Dios gobierna. Dios sigue gobernando. Dios actúa. Dios nos dirige. Dios nos guía. Nosotros, a pesar de nosotros mismos, así como Herodes, a pesar del mismo, ¿en qué se dedicaba Herodes? En buscar su gloria, en buscar su reino, en hacer estrategias para mantenerse él mismo alejado de Dios. Pero contra Dios no iba a poder jamás. Ya Dios tenía un plan establecido. Así nosotros, hermanos, no podemos olvidarnos del plan de Dios. Dios tiene un plan de salvación para nosotros. Herodes tiene planes para su vida, pero Dios tiene un plan para nosotros. Los que tenemos fe, los que debemos estar atentos, como los magos atentos a la estrella como señal. Nosotros debemos estar atentos a la palabra de Dios, a su voluntad, para actuar de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a nuestros propios deseos, a nuestro propio beneficio, sino doblar nuestras rodillas, inclinarnos delante de Él, así como los reyes indagaban, estudiaban, estaban atentos de los tiempos y todas estas cosas. Nosotros también tenemos que hacer esta misma obra. Por eso, mis hermanos, les invito a que no crean que estamos viviendo la vida sin Dios en el mundo. Herodes estaba viviendo sin Dios, pero Dios tenía el control. Y nosotros a veces nos descuidamos y nos olvidamos porque queremos montar negocios, queremos hacer trabajo, queremos construir, queremos hacer grandes cosas. Pero recordemos que tenemos un Dios soberano que nos está guiando a través de todas las cosas. Así como a ellos se les revelaba en sueños, nosotros tenemos que orar para que Dios nos guíe y nos revele a cada uno de nosotros nuestros corazones para que podamos hacer de acuerdo a su voluntad y conforme a su voluntad. Este es el mensaje que quiero dejarles, hermanos. Recuerden que Dios gobierna, que Dios nos guía y que Dios hace siempre su voluntad. Hasta aquí la enseñanza, hermano. Dios le bendiga. Oremos. Señor de la gloria, te pido que